Hace rato me apareció y ahorita no me aparece. Yo la grabo, ¿Ya? ya la estoy ¿Tú grabando. la grabas? Bueno, Ujú. ya. Bueno, el día de hoy, espérenme que hay 2 personas más que quieren entrar. Ya están. Fátima, ya llegó Fátima, una de ellas. Bienvenida, Fátima. El día de hoy es nuestra primera sesión de 16 sesiones, de las que constará este semestre, del seminario Currículum Latinoamericano. Mm, Hemos preparado el programa y también hemos preparado y actualizado la presentación. Nos van a disculpar quienes ya nos conocen, pero y otros son nuevos, como corresponde a este semestre, ¿verdad? Entonces, después de la presentación, bueno, pues cada una de mis colegas, Conchita, Rita, pueden agregar algo más y participar, porque esta es una presentación colectiva del equipo docente, Ujú. ¿verdad? Con el programa, que es la propuesta que les traemos para este semestre. Bueno, pues sin mayor preámbulo, Ana, si tú quieres comenzar, tú me dices si quieres que te ayudemos. Bueno, voy a compartir la presentación. En este semestre es nuestra tercera ya, el tercer episodio respecto al abordaje de el tema del COVID y de las implicaciones para la escuela en general y para el currículum en particular, tanto como campo de conocimiento, como política educativa y como práctica. Entonces, la idea es ir analizando nuevos ángulos, ir mostrando, digamos, como en una especie de caleidoscopio, pues otros distintos aspectos. En la primera parte de esta serie, hace ya 2 semestres, pues estábamos justo en la idea de analizar más a nivel de los sistemas educativos, de las políticas en general. Y este semestre, pues, se va a ir decantando más bien por una, eh, digamos, una visión mucho más específica, mucho más en zoom, por decirlo así, a partir de las prácticas un poco más en ese sentido, ¿no? Y de los distintos sujetos del currículum. Entonces, esa es un poco como la idea de este semestre. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Ahí era cuando todavía este seminario era híbrido, antes de que se dijera híbrido. Le llamábamos nosotros mixto. Este es el semestre, creo que 2016, 2017. Y bueno, pues la pandemia nos alcanzó, pero nos alcanzó muy bien preparados, entonces transitamos sin mucha dificultad, y eso también nos permitió abrir el seminario justo a otros espacios y latitudes. En nuestra prehistoria, que transmitíamos por Skype y el mal internet del posgrado, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eso, bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Los propósitos del seminario, como ya varios de los que nos han acompañado en otras emisiones lo saben, pues primero nos interesa comenzar con este panorama histórico, teórico en torno al concepto de currículum, la relación currículum-sociedad, que consideramos es uno de los elementos clave o como una pieza importante de punto de partida sobre lo que, pues, en este seminario intentamos junto con colegas como ustedes de otras latitudes, pues, llamar pensamiento crítico curricular latinoamericano, ¿no? Entonces, un poco pensando, abordando sobre esa idea, pues, necesitamos echar mano de la historia, de cómo más o menos hay elementos de emergencia de este tipo de pensamiento, en fin. Ese es un poco a lo que nos dedicamos en el primer eje. Algunas herramientas en torno a la lectura de la realidad, algunos ejercicios sobre ello. También tenemos la intención de justamente, pues, nuestro objeto de reflexión, por decirlo así, la intersección entre currículum y pandemia.
y lo que Rita Angulo llama un código curricular emergente, ¿no? Es decir, cómo va justamente conformándose una manera distinta de entender esa relación y que, bueno, creo yo que por lo menos en el caso de México, pues eso nos está llevando justo a procesos muy complejos de cambio curricular y al mismo tiempo, pues también muy interesantes, ¿verdad? Bueno, después, como ya lo decía yo al inicio, pues está el tema o la intención de abordar desde distintas voces la relación entre, digamos, las prácticas, el currículum complejo, justamente pensando en tener una comprensión no lineal, no causa-efecto, digamos, sobre el currículum y sobre todo como las tensiones que la pandemia ha impuesto al currículum. Respecto, por ejemplo, decíamos en alguna ocasión a su carácter prescriptivo, ¿no? Que tanto la pandemia puso en jaque esta noción de lo descriptivo de un currículum, cuando los docentes asumieron justamente esa tarea. Entonces, eso pues conlleva pensar en los procesos de descentralización, pero sobre todo en los procesos, dice Alicia de Alba, de la sobredeterminación, es decir, quienes deciden qué va y qué no va cuando todos nos enfrentamos y ahora qué hacemos cuando tenemos la pantalla enfrente y entonces qué quitamos, qué ponemos, cómo lo damos ahora, etcétera, pues son justamente elementos que emergieron como un código curricular específico y que, bueno, que está justamente, creo yo, permitiendo o escalando asumir justo los procesos de resignificación curricular o en algunos incluso hasta de autonomía curricular, ¿no? Como ha sido en el caso de nuestro país, que es de los pocos, bueno, en el caso de educación básica, ¿no? Que es de los pocos currícula que son altamente centralizados y prescriptivos, ¿no? Y bueno, finalmente como propósito, pues interesa justamente ir observando, perdón, ir observando estos fenómenos curriculares, digamos, ¿no? En términos justo de los procesos de cambio, las miradas que hay, los sujetos, ¿no? Que intervienen en estas tensiones y bueno, por supuesto en las propuestas alternativas, que ahí también hay mucho que explorar. Bueno, no sé si sobre los propósitos quisieran agregar algo, Berta. No, de mi parte no, seguimos ya mejor en los contenidos y en los ejes. Ok, bueno, Ahí podemos participar cada quien con lo que aportará. bueno, también como ya lo decía Berta, pues el equipo docente está encabezado por la doctora Alicia de Alba, que seguramente muchos de ustedes conocen. Ella es investigadora titular del ISUE y bueno, junto con Berta, con Rita, con Conchita, pues ya tienen toda una trayectoria en este campo del currículum, yo creo que de unos 35, 40 años más o menos. Y bueno, pues evidentemente el trabajo, ¿no? En el campo, pues es lo que ahora se va materializando en este seminario desde hace algunos años, ¿no? Esa experiencia. La doctora Berta Orozco, también investigadora del ISUE y coordinadora general del seminario. La doctora Conchita Barrón, también investigadora del ISUE. Y la doctora Rita Angulo, investigadora, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, pues las cinco con un doctorado en pedagogía, de profesión historiadoras, maestras normalistas, pedagogas, y bueno, pues interesadas en este tema que nos apasiona. Bueno, yo no aparezco este semestre porque como dice Berta, ando aquí de cachirul nomás. Bueno, o sea, para nuestros colegas de otros países que ando así como de escapada nomás. Pero bueno, por eso no, pero ahí está mi laminita, no se preocupen. Bueno, nuestros profesores invitados, a reserva todavía de que tenemos varias confirmaciones pendientes, por eso todavía no los incluimos, pero tenemos ya dos confirmaciones. En el caso del doctor Alfredo Furlan, que ya también varios de ustedes lo conocen, nos ha acompañado cada semestre ya desde hace varios años. En este caso, pues lo estamos invitando a trabajar cuestiones sobre convivencia escolar y currículum, y más bien en otro semestre será para la parte más histórica, que él tiene un trabajo muy interesante ya de hace algunos años sobre el currículum en América Latina.
Y por otro lado, justo para ir abordando esta cuestión de las miradas específicas, de los elementos específicos, bueno, pues está la doctora Coral Morales, ella es mexicana, trabaja desde hace ya como unos 20, 25 años de los primeros proyectos alternativos curriculares en una comunidad indígena en la provincia de Puebla, en el estado de Puebla, acá en México. Y bueno, pues ella justo nos interesa mucho porque, digamos, estos procesos de resignificación del cambio curricular en México, en esos contextos, pues ha puesto sobre la mesa varios elementos interesantes de discusión. Entonces, bueno, ahí un poco está el tema de las miradas. Y les digo, a reserva de otros colegas, otros maestros y maestras que nos están por confirmar. Bueno, tenemos dos ejes temáticos del seminario. Por un lado, pues justamente toda esta introducción a la lectura de la realidad, a observar el fenómeno del COVID, de la COVID, en relación con la educación, y bueno, pues algunas metodologías derivadas de esa reflexión para poder seguir pensando, digamos, de una manera más comprensiva estos impactos, ¿no? Que todavía no terminamos como de elaborarlos, ¿no? Yo eh, lo veía muy claramente, por ejemplo, en esta tarea, digamos, de ser estudiante, ¿no? Claro, nuestros estudiantes aprenden los contenidos, etcétera, pero sobre todo aprenden a ser estudiantes, a cómo ir anticipando anticipar, por ejemplo, qué espera un maestro de ellos, cómo se comportan con los maestros, cómo van entonces camuflajeándose en las clases, ¿no? De una o de otra forma. Y en muchos casos la pandemia quitó esa posibilidad justo por interrumpir los procesos de socialización. Entonces, ser estudiante como un oficio, ¿no? Como una faena, por decirlo así, pues se ha visto complicada, ¿no? Y bueno, por supuesto, en nuestro caso como docentes, pues desde que nos sentíamos como predicadores en el desierto con todas las camaritas apagadas y que uno no sabía si, si había alguien ahí o no, o cuando uno terminaba la sesión y quedaban por ahí 3 usuarios que nunca supimos si estuvieron o no estuvieron, si ya se habían dormido, qué había pasado. En fin, las expectativas de los padres, que es algo que en lo que Rita ha ido tomando como mucha profundidad en esa investigación, en fin. Y el segundo eje, como lo decíamos, pues que ha implicado justo este regreso a la normalidad, ¿no? Cómo se ha ido reincorporando, qué cosas vemos que van reorganizándose, reificándose, en fin, ¿no? Como ir analizando también este regreso a la supuesta normalidad. Esos son básicamente los dos grandes ejes de trabajo del semestre y a partir de ellos pues se van justamente derivando los temas específicos ya para cada una de las sesiones. Bueno, pues en términos generales ese es un poco como el panorama del seminario. Sí, Berta. Puedes regresarte y quiero comentar una cosa sobre los ejes. Esto, para quienes ya cursaron los 2 anteriores semestres, quizá noten que son los mismos ejes: lectura de la realidad, década COVID y educación, y el 2, las voces en torno al regreso a la supuesta normalidad. Es decir, esos ejes continúan, pero la especificidad del abordaje que haremos en este semestre sí es distinta. Por ejemplo, después de la coma, en el eje 1 de lectura de la realidad de COVID y educación, tenemos posibilidades metodológicas de pensar de otro modo. Es decir, ya saben que yo entro con el tema lectura de la realidad, pero cada semestre vamos abordando ángulo diferente de cómo acercarnos a hacer la lectura de la realidad, ¿verdad? Comentaré más adelante con el programa cuál es la propuesta que hoy traigo siempre sobre el tema lectura de la realidad. Y en el eje 2 son otros ángulos, otras miradas ante los desafíos de la realidad que está moviéndose, sigue la realidad. El devenir está eso, deviniendo, y nos están abriendo o repensando los ángulos que ya habíamos trabajado. Por eso Ana hablaba de las especificidades, de cómo acercar el foco de atención a las especificidades.
y esto es lo que ya contiene cada una de las participaciones en cada eje. Bueno, ahí lo dejo. Nada más quería puntualizar cómo, si bien los ejes siguen siendo los mismos, los contenidos tienen variaciones. Gracias. Sí, Berta. Bueno, decíamos entonces que este es como una panorámica general del seminario, a reserva, como ya bien lo decía Berta, de ir puntualmente viendo en cada una de los ejes los distintos temas y las sesiones. Bueno, por otro lado, pues está el mostrarles un poquito como algunas características generales del grupo, como ya lo decíamos, pues estamos entre 25 a 28 personas como participantes, incluido el equipo docente. En su mayoría somos mujeres, también en su mayoría, ya sea con estudios o cursando la maestría. Por otro lado, nos da mucho gusto que tengamos dos países invitados de primera vez, los colegas de Venezuela y las colegas de Colombia, que nos da mucho gusto. Y bueno, como siempre, nuestros colegas argentinos que pues que ya son de casa, ¿verdad? Tanto los que se incorporan por primera vez como aquellos que ya tienen algunos otros semestres, como Pablo, como Patti, que bueno, que ya tienen que ya Pati ya es parte del seminario y bueno, pues nos da mucho gusto darles la bienvenida. Justo la intención es que esto que decimos o que llamamos currículum latinoamericano o que los estudios curriculares en América Latina pues nos convoquen justamente a distintos países y a distintas voces, ¿no? Y en una especie de síntesis, de muy apretada síntesis, vemos como sus áreas tanto de desempeño como de trabajo, sus líneas temáticas que pudimos sistematizar en estas grandes líneas que ustedes ven allí. Bueno, evidentemente, como cada semestre, ¿no? La evaluación curricular, el diseño curricular, el análisis curricular de propuestas, etcétera, así como la relación entre currículum y formación docente, pues son los aspectos más que más les interesan, por decirlo así, son las líneas temáticas con mayor fuerza. Y bueno, eso nos da muy bien cuenta de pues también lo que posteriormente vamos a platicarles como organización de trabajo, del trabajo por equipos en el grupo y de cara, digamos, al foro de estudiantes, que es justamente donde se concreta como todo este trabajo durante el semestre. Pero bueno, ya ahora llegaremos a esa parte. Por lo pronto, bueno, aquí están los intereses, les digo, en una síntesis muy apretada y estas características generales del grupo. Después, nos gustaría platicarles un poco cómo trabajamos o la estructura didáctica del seminario, que se organiza en torno a estos 4 tipos de actividades de aprendizaje. Por un lado, las recensiones, por otro lado, las exposiciones, que generalmente son, digamos, de los docentes, pero que en otras les toca también exponer sobre todo los avances de sus trabajos, de sus análisis en torno, digamos, al desarrollo temático que vamos teniendo durante todo el semestre. Por supuesto, el trabajo en equipo, que como les decíamos antes de que se inscribieran, pues que es muy, muy importante el trabajo en equipo, es la base, digamos, de todo el desarrollo del semestre. Y bueno, sí es importante que vayan ustedes como organizándose bien en sus tiempos, tanto en lo que implica, digamos, en tiempo real, pero sobre todo el tiempo que implica fuera, digamos, del tiempo real del seminario para trabajar entre ustedes, para por supuesto, dedicarse a las lecturas, etcétera, ¿no? Pero sí consideren que esta cuestión del trabajo en equipo es un elemento fundamental, que les digo es como lo que atraviesa todo el eje, los ejes temáticos del semestre, ¿no? Entonces, este trabajo en equipo lo organizamos a partir de pequeños grupos que temáticamente tienen una afinidad. A partir de este análisis que hacemos de sus expectativas, de sus temas, etcétera, de su experiencia, vamos organizando equipos de trabajo entre 3 o 4 personas. Y entonces esos equipos de trabajo, desde, digamos, el momento en el que en la segunda, tercera sesión que los organizamos, pues tienen justo la tarea de ir desarrollando una ponencia, un trabajo final, por decirlo así, en torno a su tema o su línea de afinidad
y luego justo de cara a las discusiones que vamos a tener durante el semestre. Entonces, pues hay momentos justamente en nuestro calendario donde vamos a tener sesiones dedicadas a ver el planteamiento de su problemática, el análisis que van a hacer, el objeto de estudio, digamos, de su ponencia, los elementos que van a ir conjuntando el análisis, en fin, como vamos dándole seguimiento al desarrollo de ese trabajo en equipo para finalmente concretarlo en el foro de estudiantes. El foro de estudiantes se lleva a cabo de manera asincrónica por la plataforma de Facebook, ahí en el grupo. Nosotros publicamos las ponencias de todos los equipos organizados en mesas y cada uno de nosotros pues tiene, digamos, la responsabilidad de leer las ponencias, de hacer comentarios a manera de publicaciones de respuesta a esos textos. Y bueno, pues de ahí hemos tenido muy buenas experiencias. La verdad es que hacer el foro de manera asincrónica pues permite en un lapso mayor de tiempo tener mucho mayores herramientas para hacer los comentarios, que ya ven que siempre que uno está en un foro de entrada o de un solo día o dos, en fin, como que la reflexión sobre los textos pues no necesariamente es tan profunda, y lo que nos hemos dado cuenta en este proceso asincrónico pues es que eso se puede aprovechar muy bien. Entonces, el foro de estudiantes dura entre 4 o 5 días, una semana laboral, por decirlo así, para tener todos tiempo de hacer estas lecturas y hacer el análisis, ¿no? Entonces, las exposiciones, el trabajo en equipo, el foro de estudiantes y las recensiones son, digamos, el tipo de actividades. Sobre las recensiones, no dije mucho más porque ahí Berta es la que nos va a explicar un poquito a qué nos referimos con recensiones. Adelante, Berta. Sí. Bueno, buenas tardes. Estaba poniéndoles un mensaje en el chat que justo al término de esta sesión en el Drive estarán colocados todos los materiales, tanto de lecturas por carpetas, las van a poder identificar, carpetas donde viene el programa, donde viene donde colocar a los materiales de trabajo y donde viene, por supuesto, la guía de cómo se elabora una recensión. Yo les voy a pedir, por favor, que lean, es una cuartillita, no es una hoja, una página, no es mucho, que son los criterios o guía de cómo se elabora una recensión. Ahora, una recensión, para quienes, supongo que ya muchos lo conocen, pero para quienes todavía no le agarran todavía al juego de las recensiones, es, no es un resumen de las lecturas, no es un control de lecturas, sino es una especie de ensayo o texto problematizador sobre las lecturas, en donde ustedes pueden destacar primeramente cuáles son las ideas más importantes de cada autor o autora leídos, o hacerle preguntas a ese autor o autora, o pueden incluso citar otros textos, otros libros o artículos que tienen que ver con el tema de la lectura en cuestión y que motiva una reflexión. Por eso decimos que la recensión es una especie de ensayo. Es un texto breve de entre 2, 3, 4 cuartillas a lo más, en donde ustedes vierten sus reflexiones sobre las lecturas, ¿sí? En síntesis, no les vamos a pedir ni síntesis de lecturas, ni controles de lecturas, ni resúmenes de lecturas, sino más bien textos de reflexión, de discusión y de problematización de estas lecturas. Esto que les estoy diciendo, en el Drive, en materiales de trabajo, van a encontrar la guía de lo que es una recensión y cómo se elabora. Ahora bien, nosotras aquí en el seminario, no solicitamos una recensión por cada lectura, no, sino por eje o por tramos de los ejes, ¿no?
En el programa, al final, cuando yo muestre el programa, está en la programación señalado cuándo se entrega cada recensión. En total del semestre, solicitamos 3 recensiones de manera individual que cada quien colocará en la carpeta que diga recensiones, empezando a titular el subject del archivo con su apellido para que ahí podamos localizarlos. No le vayan a poner como subject al texto recensión o recensión 1, recensión. Sí, pero ¿de quién es? Entonces, muy importante es Irving Vadillo, Vadillo Irving R1, recensión 1, Irving Vadillo R2, perdón, Vadillo Irving R1, Vadillo Irving R2, Vadillo Irving R3. 3 recensiones durante el semestre. No sé si fui lo suficientemente clara. Repito, no se solicita recensión por lectura, por cada lectura, no, sino por tramos temáticos conforme vayamos avanzando. Por eso en el programa, cuando yo se los muestre, va a aparecer la fecha en donde se entrega la recensión 1, después la recensión 2 y después la recensión 3. No sé si haya más algo que agregar, Rita, Conchita, Ana, ¿verdad? Esas son las recensiones, discutir las lecturas, ¿sí? ¿Por qué son útiles? Porque luego de ahí pueden extraer algunas ideas conceptuales, algunas conceptualizaciones que apoyarán la elaboración de sus ponencias, ¿sí? O sea, no es un trabajo para acumular, sino es un trabajo que les permite ir ejercitando la reflexión y la discusión y la problematización de, como dijo Ana, sus intereses temáticos reunidos en los equipos, aunque las recensiones son de manera individual. Ya, hasta ahí las recensiones. No sé si lo dije bien o si me Sí. faltó algo. Bueno, y si hay alguna duda, Exposiciones. igual ahorita al terminar, pues ya los Sí, vamos pregunten todo lo que quieran. Luego, las exposiciones, no sé si ya las dijimos, pues son exposiciones que presentamos el equipo docente. Miren, para quienes no nos conocen aún, nosotras 5, bueno, en este semestre 4, porque Ana, repetimos, por el sabático no participa en este semestre, nosotros traemos nuestras líneas de investigación en currículum y nuestros propios proyectos. Nos acercamos en enfoques, en perspectivas, pero no trabajamos exactamente lo mismo, Alicia, Concepción, Rita y yo, ¿no? Pero sí tenemos intereses afines, líneas de reflexión que se conjuntan, escribimos juntas. La doctora Barrón está ya por publicar un libro que ya creo que está en prensa, en donde escribimos Rita, Ana, Alicia y yo misma. Es decir, trabajamos en equipo, eso no quiere decir que todas estemos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, desde nuestros propios proyectos y líneas de investigación en currículum, ofrecemos temas específicos, como lo verán en el programa, el tema que ofrecerá Rita con la idea del currículum emergente, Concepción, que en este semestre ahorita nos va a decir, discutirá el tema de los contenidos, etcétera. Bueno, ahí lo dejo. Ya Ana comentó, muy importante el trabajo de equipo. Para quienes ya han estado en el seminario, esto no es novedad. Y aunque suene un poco difícil, ¿cómo trabajar en equipos en Zoom? Pues sí, trabajamos en salas en tiempo sincrónico, pero como dice Ana, en tiempo no sincrónico forman sus grupos de WhatsApp y van discutiendo la manera de ir elaborando sus ponencias en equipo. Y finalmente el resultado, digamos, la fiesta de donde se presentan, la fiesta académica, donde se presentan las ponencias es en el foro, que es un foro virtual en la plataforma del Facebook. Y como ya dijo Ana, se organizan las mesas.
Ya cercano el momento les explicaremos con detalles, sobre todo para quienes no saben cómo esto funciona. Pero Rita quiere comentar algo. Adelante, Rita. Rapidísimo, a nivel de ejemplo. Todos van a trabajar en el eje 1, 2 o 3 artículos que Berta nos proponga sobre lectura de la realidad. Uno de ellos, un artículo de Semmelman. Ajá. Y todos leen ese artículo. Y vamos a suponer que todos sacan del artículo el que corresponda, porque Berta utiliza varios. Vamos a suponer que todos, cuando hacen su recensión del eje 1, todos leyeron la idea que Semmelman propone de coyuntura. Y cada quien la toma como relevante, la refiere en su recensión, y cuando se reúnen a hacer el trabajo de ponencia, que es un trabajo colectivo, dicen, ay, Lourdes, yo entendí por coyuntura tal cosa. Amalia, no, espérate, coyuntura no es eso porque Semmelman dijo tal cosa. Y yo había notado en mi recensión, Conchita, que coyuntura era tal otra cosa. Eso que anotaron en sus recensiones, que no tienen el propósito de ser revisadas ni calificadas, ojo, tienen el propósito de discutir sobre lo que están leyendo, les va a permitir llevar a la ponencia colectiva los puntos de vista sobre una o varias nociones que consideraron relevantes. Eso es desde lo teórico. Y desde lo práctico o desde la experiencia de cada quien, pues cada quien lleva esa misma categoría teórica a una cuestión práctica concreta. Vamos a suponer que se reúnen 3 de ustedes o 4 en torno al análisis curricular en educación especial, que vi que por ahí había 2 personas con el tema. Ajá. Y entonces dicen, a ver, espérenme, la idea de coyuntura en cuanto a la educación especial y el análisis curricular de la educación especial es tal cosa. Y entonces juntos construyen una articulación teórica de la noción de coyuntura propuesta por Semmelman, manejada por Berta, discutida en sus recensiones y llevada al trabajo colectivo en la ponencia colectiva final. Espero haber sido más o menos clara con el ejemplo y que sea de apoyo para todos. Gracias. Yo quisiera agregar que para quien esto es nuevo, esta forma de trabajo, les quiero decir 2 cosas. Esta forma de trabajo nos funciona porque la hemos probado semestre a semestre. Y si ahorita es mucha información y no les queda clara para las personas que se presentan por primera vez, no se preocupen. Nosotros les vamos llevando casi de la mano, etapa por etapa, ejercicio por ejercicio. Ahorita es una presentación general de todo el seminario. De todas maneras, cualquier duda que tengan, ya sea en el Facebook del seminario o en el correo del seminario, ahí permanentemente estamos revisando por si ustedes nos hacen llegar preguntas, dudas operativas o del tipo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar hasta aquí, creo yo, la organización del seminario en cuanto a sus actividades y productos, recensiones, exposiciones, trabajos en equipo y el foro de estudiantes que será al final del semestre. Bueno, pues podemos continuar ahora sí. Bueno, después tenemos la evaluación, que básicamente consiste en la asistencia, el 80% de asistencia. Y bueno, el 20% restante, como ya lo decía Rita, no es necesariamente la calificación, sino justo pues que generen sus insumos para la ponencia del foro de estudiantes. Entonces la entrega, se cuenta la entrega de las recensiones, de los ejercicios y bueno, por supuesto, el trabajo en el foro de estudiantes, ¿no? En la última sesión, terminado el foro de estudiantes, tenemos una sesión de cierre de autoevaluación para justamente pues hacer un balance en estos 5 elementos, el trabajo durante el semestre, ¿no? El desempeño individual, el trabajo en grupo,
el trabajo en equipos, el programa y el equipo docente o la coordinación, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste. Como pueden ver, no utilizamos cuestiones de certificación en el sentido numérico, ¿no? Sino más bien de proceso, o intentamos justamente trabajar con un enfoque más de proceso, la evaluación y de retroalimentación. De todos modos, si alguno de ustedes, que es solo el caso hasta ahora que yo tengo en mente de los estudiantes inscritos en la maestría en pedagogía de la UNAM, que sí necesitan una calificación, pero que si alguien más está en esa situación, pues nos avisa para que su constancia también vaya con una cuestión numérica. Y y bueno, entonces, esa es la evaluación. Y finalmente, nuestras herramientas de trabajo del semestre. Estas herramientas, pues ya ustedes las conocen, ya las empezamos a utilizar el día de hoy con el Zoom. Ya ven, tienen ustedes ahí en el correo la liga al Zoom del semestre. Ese es el que vamos a utilizar, a menos que suceda algo extraordinario, que sí ya nos pasó alguna vez que nos hackearon la sesión y empezaron a aparecer cosas ahí medias raras en la, en la sesión, que se nos metieron ahí algunos aluches, pero que bueno, esa es la misma liga para todo el semestre. Como ya también lo decía Berta, en Drive tenemos la gestión de las lecturas, es decir, ahí van a encontrar ustedes para cada una de las sesiones los materiales de trabajo de la sesión. Y por otro lado, también allí van a encontrar una carpeta específica para la entrega de las recensiones o de los trabajos, ponencias del foro de estudiantes. Como ya también lo decía Berta, les pedimos muy encarecidamente que nos ayuden a hacer más ágil el registro, porque como ya lo decía ella, pues si yo nada más le pongo recensión multiplicado por 30, pues está complicado que podamos hacer el registro de manera ágil. Entonces, les pedimos por favor que siempre observen estas dos nomenclaturas. Cuando entreguen cuestiones individuales, que aparezca su nombre completo y ya después su R1, R2, R3 si es la recensión o si es algún otro ejercicio. Y si es por equipos, que utilicen esta otra nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, aquí, si es una exposición y somos 2 personas, o entonces con los apellidos, primero el número del equipo, los apellidos y luego ya la actividad, por decirlo así, ¿no? Entonces, ayúdenos a hacer más ágil el registro de sus trabajos, porque les digo, después se pone un poco complicado darle seguimiento puntual. Está también el grupo privado de Facebook, que ya la mayoría también ya se dio de alta. Insisto, si todavía falta alguno, les pedimos de favor que vayan a la liga que está en el correo de bienvenida para que los podamos registrar. Y bueno, finalmente estas sesiones, como ustedes ya se dieron cuenta, las grabamos y luego las subimos al canal de YouTube del seminario para que queden ahí como acervo. Y por supuesto que pueden ustedes ahí consultar las que están de los semestres anteriores, en fin, es ya un buen banco de información el que está ya en ese canal, para que ustedes consulten tanto lo que vamos viendo y que tengan alguna duda, en fin, como también si quieren echar mano de las otras conferencias de los semestres anteriores, en fin, que de hecho lo vamos a hacer con una conferencia con la de Daniel Saur, que fue de hace 2 semestres, si no mal recuerdo, pero que bueno, ahora es un material de trabajo de la sesión correspondiente. Bueno, pues hasta aquí un poco la presentación general del semestre. Como ya decíamos, tenemos estos dos grandes ejes temáticos, esta forma de evaluación más bien, o intentamos que sea más formativa que sumativa, más o menos las plataformas en las que vamos a trabajar, en donde encuentran ustedes las lecturas. Y bueno, pues vamos ahora, me imagino, a ver un poquito más detallado el asunto con el programa. Entonces, no sé si tuvieran hasta aquí alguna Duda. precisión, alguna duda. Este Power también está en la carpeta Drive, Ujú. para que no se apuren si no alcanzaron
a copiar algo, en fin, está ya en la Se los carpeta. voy a poner ahorita en el chat, les voy a subir la presentación, como les acabo de subir ya el programa, hasta donde está ahorita redactado. Faltan precisar algunas confirmaciones, pero ya el programa ya está y la programación por fechas y actividades ya está. Lo acabo de poner ahorita, el programa, el archivo en el Facebook, perdón, en el chat, lo pueden ver. Y en un momento más subiré la presentación a reserva de que van a estar en el Drive. Tengo aquí la mano alzada de Corey. Adelante, Corey. Bienvenida y dinos tu duda, reflexión o comentario. Muchas gracias. Bueno, yo estaba escuchando lo de la constancia, que sí esta puede llevar una cuestión de calificación. Lo que pasa es que yo no soy de la UNAM, soy de la Universidad Veracruzana y este seminario lo estoy tomando como una optativa. Entonces, también requeriría de esa cuestión numérica, pero no sé Sí. cómo lo solicitaría. Nos avisas, desde hoy tomamos nota que en tu caso, Corey, tú sí necesitas que tu constancia tenga una calificación numérica para que te la puedan validar y registrar en tu universidad. Eso lo hacemos y cada quien, si necesita alguna precisión de calificación o de número de horas, si necesitan que la constancia especifique un dato, nos los hacen saber y se las redactamos de tal manera que a ustedes les sirva. Por lo general estamos poniendo a todos el seminario tal, de tal fecha y con número de horas tantas. Y además, cuando ustedes entreguen su constancia, pueden entregar el programa para que, no sé si su institución pueda ver todas las actividades tan diversas y productivas que desarrollan en el seminario, la constancia y el respaldo del trabajo en el programa. Eso lo pueden hacer. Y repito, en el caso de Corea, ya sabemos, aquí ya lo tengo anotado, que va a llevar calificación su constancia. Y cualquiera otra persona, cualquiera de ustedes que necesite algún dato específico que su institución se los solicita, nos los hacen saber en el correo del seminario, por favor. Gracias. Y también al soshumano Silvina. Adelante, Silvina, plantearnos tu reflexión o duda. No, buenas tardes. Era en el mismo sentido que Corey, pero ya tomo nota para dejarlo pedido al correo institucional del seminario. Muchas gracias. Ok, entonces yo aquí te anoto que tú también, de todas maneras, llegado el momento, les vamos a preguntar quiénes necesitan redacción especial en su constancia. Eso ya faltando 2, 3 sesiones antes de concluir el seminario, se los volvemos a preguntar pero yo ahorita ya estoy tomando nota de los Perfecto. casos particulares, ¿no? Bueno, Muchas gracias. no, ¿de qué? No sé si quieran que veamos rápidamente el programa. Algo ya comentamos de los propósitos y de los ejes, pero sobre todo la programación, quiero que la vean, se las voy a mostrar. Y sobre todo, qué es lo que vamos a hacer dentro de 8 días, que ya sería la primera sesión con la que inicia el seminario del eje 1. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Ay, espérenme un tantito. Ay, me salí. No me salí, aquí estoy. Ay, ya se me olvidó. Ana, ¿dónde le doy? ¿Que yo lo proyecte? Sí, por favor, ¿no? Aquí ya lo encontré. Adelante. Me gustaría proyectarla porque ya la tengo abierta, para que yo Sí. me pueda mover y mostrarles que, bueno, ¿la ven? Sí. ¿Ven el programa? Bueno. Sí. Para quienes ya conocen el programa, sí lo ven bien, ¿verdad? Sí, sí lo vemos bien. ¿De ese tamaño está bien? Sí, se lee bien. Bueno.
Miren ustedes, espérenme tantito, ya. No, déjenme minimizarlo porque si no, no me deja ver el texto. Bueno, ya este es en la carátula. El seminario en esta ocasión se llama Currículum Latinoamericano, así se llama siempre, década COVID, lectura de la realidad. Episodio 3, dice Ana, es el subtítulo, pero hay una especificidad. Continuidad de desafíos, nosotros venimos estudiando los desafíos de la pandemia, del periodo post-barrado, tachado pandemia, porque la pandemia no ha pasado. Es más, hace 2 semestres planteamos la hipótesis de que estamos viviendo la década pandemia, ¿no? Esto lo mencionamos hace 2, 3 semestres y después lo hemos visto en publicaciones que algunos autores, autoras hablan de la década pandemia, ¿no? Entonces la pandemia no es que ya se fue, no es que vino y se fue, sino que ahí se sigue moviendo. Por eso es necesario hablar de continuidad de desafíos, pero al mismo tiempo de los ángulos de análisis que trabajamos desde antes de la pandemia, en la pospandemia y en esta década pandemia. Entonces, ahí está el título más acotado de este semestre. Ya nos presentamos las integrantes del equipo docente. Por cierto, en la presentación yo todavía aparezco la foto antes de la pandemia, y con la pandemia me salieron las canas. Prometo actualizar mi foto ya como estoy ahorita con los efectos de la pandemia. Ya es otra foto. Bueno, ustedes ahora que tengan el programa en sus manos, que ya se los puse en el chat a reserva de colocarlo nuevamente en el Drive, en la carpeta correspondiente. El programa empieza con una introducción. No la voy a leer porque es un poco larga. Vean ustedes, consta de 1, 2, casi 2 y un parrafito es la introducción, no lo voy a leer, pero de alguna manera ya Ana nos explicó en qué consiste la orientación, la perspectiva y los ejes temáticos de este programa. Ustedes lo pueden leer con calma y los propósitos igualmente ya Ana nos los mostró en la presentación, no los voy a repetir, aquí están. Son 4 propósitos. Y a partir de estos propósitos hay otra pequeña discusión. Aquí está lo de las recensiones que ya explicamos. Después viene el apartado donde explicamos los ejes y los temas de análisis. En la presentación, Ana nos decía que había 2 ejes de análisis, de reflexión, de problematización, de conceptualización, de prácticas, ¿sí? Y estos 2 ejes son lectura de la realidad 3, década COVID y educación, posibilidades metodológicas de pensar de otro modo. Y vamos a trabajar, digamos, como 3 miradas, 3 ángulos, 3 puntos de observación. El primero, que es el que vamos a trabajar la próxima sesión y que yo voy a coordinar, yo voy a tratar de orientar el abordaje del tema lectura de la realidad en movimiento, el dado dándose en el largo tiempo de Semmelman, que es el autor que vamos a trabajar, el uso, esto es lo particular de este semestre, el uso de la categoría lectura de la realidad desde la perspectiva del pensar categorial, diferencia entre pensar teórico y pensar epistémico. Bueno, esto es lo que vamos a ver, es un tema, una problematización más de corte epistémico para poder pensar la relación currículum y sociedad de las que nos hablaba Ana. El autor Semmelman ya lo hemos trabajado varios semestres, pero la lectura que hoy vamos a trabajar, en los anteriores semestres yo se las había propuesto como lectura complementaria.
pero hoy va a ser la lectura de base. Ahorita les voy a mostrar cómo se titula la lectura y desde hoy en la noche va a estar alojado en el Drive, pero en el programa está el link donde pueden encontrar el artículo en la web. Ahí le pueden dar, por eso les puse el programa en el archivo del programa en el chat, ya desde ahorita lo pueden bajar. Y básicamente lo que vamos a trabajar es esta propuesta de Semmelman. Semmelman dice, la teoría no es la verdad, es una mirada, son perspectivas teóricas, propuestas conceptuales para pensar la realidad. Y lo que propone Semmelman es el uso crítico de la teoría. Y como veremos la próxima sesión, el uso crítico tiene que ver con un modo de razonamiento particular, con un modo de pensar la teoría como herramienta de reflexión, de problematización, de interrogación. Grosso modo, en eso consiste el uso crítico de la teoría. No se trata, pues, de repetir teorías y conceptos, sino de trabajar los referentes teórico-conceptuales y metodológicos para problematizar la realidad, para usarla críticamente y no repetir la teoría. Porque la realidad no necesariamente tiene que comportarse como la teoría. Si en una lógica epistemológica más clásica, ¿sí? La teoría aparece como una hipótesis conjetural a partir de la cual queremos mirar y acomodar la realidad, cuando la realidad está dividiendo y ninguna teoría, por muy avanzada y crítica que sea, agotará las posibilidades y las potencialidades de la realidad en movimiento, de la realidad en el dado dándose, como dice el autor Semmelman. Bueno, pues si hacemos un uso de la teoría, uso crítico de la teoría, si trabajamos con la lógica del pensar categorial más que del pensar hipotético deductivo, podremos abrir una posibilidad de pensamiento crítico, de uso crítico de la teoría, pero sobre todo de construcción categorial, de construir categorías. Hace un momento Rita nos decía, a ver, si de Semmelman decimos en la recensión que la categoría coyuntura o la categoría pensar epistémico, dice Semmelman que es tal cosa, pero a mí me sirve para pensar que mi problema en currículum puede problematizarse con estas preguntas. Es decir, yo estoy trabajando cierta categoría no para repetir la teoría, sino para problematizar mi objeto de estudio, mi problema de investigación o mi experiencia y mi práctica educativa, docente, de evaluación, de análisis curricular, de política curricular, etc. Bueno, ese sería, digamos, el tema, todavía dentro del eje 1. Luego viene un tema muy, muy interesante que vamos a ver cómo podemos abrir nuevas miradas, nuevas formas de ver. Un tema que en México ya lo trabajamos el semestre pasado, pero en México estamos viviendo un giro epistémico, teórico, pedagógico en currículum como política educativa y como nuevo plan de estudios. No porque el caso mexicano sea el que vamos a ver, sino porque es un referente de este presente histórico en donde podemos ver cómo se están manejando categorías que antes, si las trabajábamos de un modo, ahora se resignifican o entran nuevas categorías para hablar de este giro epistémico de la nueva escuela mexicana y de un plan de estudios. Posteriormente, en el eje, vamos a seguir en el eje 3 con una participación de Alicia de Alba,
que en este momento ella está acotando el tema específico, por eso le ponemos aquí el tema específico que tendrá Alicia en su primera presentación. Esto lo vamos a ver desglosado por fechas. Luego, en el segundo eje que mencionó a Ana en la presentación, las voces en torno al regreso a la supuesta normalidad, otros ángulos, otras miradas ante los desafíos en movimiento, tenemos más o menos hasta este momento 8 aspectos, 8 miradas, 8 voces. Que aquí están desglosadas, no las voy a repetir. ¿Acaso voy a mencionar 2? Porque están aquí presentes y a lo mejor ellas nos quieran comentar una vez que yo cierre el programa qué nos van a ofrecer. Fíjense, las nuevas miradas ya lo trabajamos allá en lectura de la realidad, un modo de pensar categorial intentando ser un modo diferente de pensar la realidad, para pensar el vínculo currículum y sociedad. Pero aquí ya vemos las voces, las propuestas, las miradas en particular que nos van a ofrecer algunos autores y nosotras mismas desde nuestras líneas de investigación. Pero nada más quiero mencionar como casos especiales el día de hoy. Concepción Marrón nos va a ofrecer un tema muy, muy importante que tiene que ver con los conocimientos poderosos, con la justicia curricular y con los territorios educativos. Siempre decimos el currículum transmite conocimientos. Ahora en la escuela mexicana, en la nueva escuela mexicana decimos se transmiten o se comparten, ¿sí? Se practican, se piensan, se ejercitan conocimientos y saberes, que no son lo mismo. Pero, ¿qué son los conocimientos? Los conocimientos de la ciencia, eso es lo que el currículum debe mostrar. O recortes de las ciencias, que es lo que Ana, apoyándose en sus autores de referencia, habla el conocimiento escolar, las disciplinas escolares, que devienen de las disciplinas científicas. Pero hay un tema muy importante. ¿Cómo se problematizan los conocimientos? Porque pueden ser perspectivas incluyentes y si en ello está presente la justicia curricular, sobre todo cuando estamos hablando de derechos humanos, de la inclusión, del reconocimiento a la diversidad y las diferencias étnicas, lingüísticas, religiosas, de género, etcétera. Y cómo eso no son conocimientos y que se ven desde la mirada de la justicia curricular per se, sino juega el espacio social, el espacio cultural, los territorios educativos. Bueno, de este tema, este es el ángulo que nos ofrecerá este semestre la doctora Barrón. Y, por ejemplo, quienes estuvieron ya en otros semestres, observarán aquí en el punto 4 que Rita Angulo vuelve a traer el tema del código curricular emergente que ella ya viene trabajando desde antes, que ya tiene publicaciones sobre este tema y otras publicaciones que están, si no me equivoco, Rita nos los aclarará, están en prensa, creo que en agosto ya sale la última publicación en relación al código curricular emergente. Pero la precisión temática que hoy nos presenta Rita es diferente a la que nos presentó el semestre pasado. Estas miradas de la población, ese es el ángulo específico donde enfoca el zoom Rita y de eso nos va a hablar. Pero fíjense, les platico, cuando estábamos haciendo la planeación del programa para este semestre, Conchita decía, a mí me interesan los conocimientos poderosos. Y Rita decía, en mi encuesta de la población, demandan nuevos conocimientos y otras cosas. Por ejemplo, la convivencia. Por eso, en este semestre le pedimos a Alfredo Furlan
que nos hable de la convivencia escolar y el currículum. Es decir, estas voces, miradas, ángulos específicos de observación y de estos desafíos en movimiento, ustedes aquí los ven enlistados 1, 2, no por orden jerárquico, los tratamos de acomodar más por la calendarización de las actividades que tenemos, que ahorita les muestro, sino son ángulos de reflexión con las cuales vamos tejiendo este eje 2 de las voces en torno al regreso de la nueva normalidad. Y así, no voy a leer todo esto, por favor, léanlo. El próximo martes yo preguntaré si hay dudas sobre el programa o en el Facebook lo pueden plantear como duda o en el correo. Me voy a detener para ir cerrando esta parte del programa. Por ejemplo, aquí está explicado esto que Ana ya lo mostró en la presentación, el desempeño individual, el trabajo en pequeños grupos, el trabajo grupal, sobre lo cual vamos a evaluar. Esto lo voy a decir para quienes no han participado en anteriores semestres. Miren, al final del semestre, en la última sesión, les pedimos que con una semana de anticipación nos graben un breve video de 2 minutos, de 1 minuto, de 3 minutos, en donde nos den su valoración sobre estos 5 aspectos. ¿Sí? Lo graban y lo suben al Drive. Su desempeño individual en el seminario, ¿cómo cada quien valora su desempeño personal? El trabajo en pequeños grupos, en el caso de haberse programado, que en este semestre sí se van a programar los trabajos en pequeños grupos. Una valoración del trabajo en grupos. Pero también podemos tener un punto de vista y una valoración del trabajo grupal en su conjunto, ¿verdad? Y del programa y su contenido y su estructura, estos 2 ejes de discusión temática, ¿no? El programa. Y por último, cómo valoran la coordinación de nosotras. Para nosotras es muy importante que nos digan, oigan, como me dijeron el semestre pasado, es que nos gustaría una retroalimentación de las recensiones. Bueno, por ahí el programa, yo solamente me apunté a decir, si llegan las recensiones a tiempo, yo las reviso y les doy un punto de vista personal, ¿sí? Eso lo tomé en cuenta. ¿De dónde viene? Pues de la valoración que ustedes nos hacen desde la coordinación. Han habido ocasiones que en las evaluaciones, en las valoraciones, nos ofrecen nuevos temas, nuevas miradas. Y entonces el programa lo vamos haciendo escuchando las voces de las y los participantes, de ustedes, ¿sí? Es muy importante que nos digan cómo ven nuestra coordinación, cómo se puede mejorar, qué nuevas cosas podemos introducir, si son posibles de introducir, para que este seminario nos sirva a todos y sea de nuestro interés. Ahora sí, por favor lean todo el programa de manera puntual y si tienen dudas me comentan dentro de 8 días. Y viene la programación y la organización del semestre. En la primera columna está el número de la sesión. Ya les dije que este semestre ya las contamos, 16 sesiones. De 3 horas cada una. Y aquí viene en la segunda columna la fecha para la sesión 1, la fecha para la sesión 2. Por ejemplo, esta es la primera sesión, 8 de agosto, estamos dando la bienvenida, el encuadre del seminario y la revisión del programa, que es en lo que estamos. Estamos todo el equipo docente aquí y este es el programa 2024-1. Para la siguiente sesión, y aquí sí me voy a detener, porque es lo que vamos a hacer la siguiente sesión, es el 15 de agosto empezar con el eje 1, lectura de la realidad 3, década COVID y educación, posibilidades metodológicas del pensar de otro modo. ¿De qué se trata esta entrada, este primer tema del eje 1?
lectura de la realidad, es un esfuerzo por pensar de otro modo epistémico, otro modo epistémico teórico, ante el desafío de la realidad en devenir, ¿sí? Es decir, cómo podemos pensar la realidad en movimiento, los desafíos persistentes y los nuevos retos. Voy a exponer y vamos a abrir una plenaria de discusión, por eso es importante que lean este artículo, que aquí está el link. Si ustedes copian este link, esta dirección, ahí encontrarán el artículo. De todas maneras, yo ya bajé el artículo en el PDF y hoy en la noche ya lo dejo colocado en el Drive un rato más después de que terminemos esta sesión. Es decir, tienen el link, pero también va a estar colocado el PDF en el Drive. Y ya les puse en el chat el archivo de este programa y desde ahí ya ustedes tienen el link. Y ya posteriormente, esto es lo que vamos a discutir la próxima sesión, el desajuste entre teoría y realidad. No hay una correspondencia entre teoría y realidad. Siempre hay un desajuste, plantea el autor, y por eso él plantea la diferencia entre el pensar teórico y el pensar epistémico y el pensar categorial. Y algo muy importante, la producción de categorías ante la exigencia de nuevas miradas ante la realidad. Las dos lecturas que vamos a trabajar es este artículo que está en línea, Pensar teórico y pensar epistémico, los retos de las ciencias sociales latinoamericanas, tiene 17 páginas. Y otro artículo que es breve, es un capítulo, la introducción y un capítulo de un libro del autor. El capítulo se llama Análisis social como análisis del presente, el problema de la conciencia teórica en Horizontes de la razón, uso crítico de la teoría. Las páginas que vamos a revisar son estas. Para quienes ya cursaron el seminario, esta lectura ya la conocen, pero es la segunda lectura. Me interesa mucho que lean con mucho detenimiento esta primera. Las dos son de base, pero esta es en donde abundaremos mucho más. La otra también, ya lo verán en una presentación que yo les haré. Luego vienen lecturas complementarias, tengo muchas más que no las he anotado, pero las tendremos al final del programa en las lecturas complementarias. Perdón que me haya detenido en este primer tema del eje 1, pero es lo que vamos a ver dentro de 8 días, por eso me detuve. Pero enseguida, cuando ustedes lean el programa, van a ver que cada sesión corresponde a una fecha y en esta, siguiendo la continuación del eje 1, Rita coordinará una sesión muy interesante de lectura de la realidad, pero acercándose ya no solo en el plano epistémico, sino en el plano histórico, en el plano educativo, en el plano del hacia dónde va la educación, con dos autores que muchos de ustedes pues ya conocen, Daniel Saúr, de la Universidad de Córdoba, Argentina, y el doctor Enrique Dussel. Ya Rita nos colocó aquí las lecturas y una tercera lectura más de un video. Todas estas están, miren, están en línea, así que fácilmente son videos, ustedes los pueden ver. Es decir, no solo trabajamos materiales en texto, sino también otras formas de presentación de los materiales, como son estos que va a trabajar Rita con nosotros. Por ejemplo, el video de Daniel Saúr es una conferencia magistral que él nos ofreció hace 2 semestres, si mal no recuerdo, pero la tenemos grabada y ahora es un material de trabajo que Rita empleará. Y así sucesivamente, ¿verdad? Después de Rita, el 29 de agosto, tendremos la participación de Alicia, la primera, porque Alicia tiene 2 participaciones al final del semestre también,
Y nos está por especificar el tema, y una vez que nos dé el tema Alicia, y si hay algún material de lectura que ella ofrezca, aquí lo colocaremos. Y así sucesivamente. A ver, esto es muy importante. Para el 5 de septiembre, en la 5ª sesión, vamos a tener la primera reunión de trabajo en equipos en tiempo sincrónico aquí, martes de 5 a 8 p.m. de la noche. Es la primera reunión en equipo. Es para que acuerden, se conozcan quienes no se conocen y vean cuáles son sus expectativas, sus intereses y puedan acordar en una discusión en equipo cuál va a ser la temática de su ponencia, cuál va a ser su objeto de estudio y puedan identificar e intercambiar entre ustedes sus fuentes de información o ponerse de acuerdo para buscar las fuentes de información, para que formen su grupo de WhatsApp. Es decir, es una primera reunión organizativa de los equipos. Y en esta fecha también enviarán y colocarán en el Drive su primera recensión, que incluirá las ideas, la síntesis, las discusiones de cada participante de lo que ya vimos con Rita, con Alicia, con Rita y conmigo, ¿verdad? Es decir, estos temas, estas lecturas, estas videoconferencias, ustedes con ese material harán una recensión guiándose de cómo se hace una recensión, discutiendo las lecturas, relacionando las lecturas, haciendo preguntas, etcétera. Sí, Rita, ¿tú quieres comentar algo? Sí, rápidamente, Berta. Nada Dime. más para comentarles que las 3 ligas de la sesión que me toca coordinar, esta primera sesión que me toca coordinar, son videos. El video más largo es el del doctor Enrique Dussel, que dura alrededor de 1 hora 35 minutos. La conferencia del doctor Saúl, que dura 1 hora, y la videocolumna de Fabricio Mejía, que dura 17 minutos. Se los comento como para que puedan distribuir su escucha de estas videoconferencias ya almacenadas en YouTube y para que tengan tiempo de sí verlas, porque el trabajo que vamos a hacer en esa sesión es un trabajo de discusión sobre ese material. Gracias. Sí, muchas gracias, Rita. Al contrario, muy oportuna tu... Además son muy interesantes, les debo decir. Al menos me parecieron eso. Bueno, y así sucesivamente. Y luego, miren, aquí Concepción podrá ampliarnos este tema, de qué se trata, lo que nos ofrece como su voz, su ángulo de observación, su mirada en este eje 2, con el tema que ella ha titulado así, Conocimientos Poderosos, Justicia Curricular y Territorios Educativos. Ella lo conducirá. Y aquí ya está la bibliografía que hoy mismo colocamos en el Drive porque ya nos envió, la doctora Conchita ya nos envió todos estos materiales que están aquí. Ajá, algunos están en línea. Vean. Y Conchita, a mí me gustaría que seas tú, de tu voz, quienes nos presente grosso modo tu tema de esta sesión 6 para el 12 de septiembre. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Estoy un poco agripada, pero es una alergia, tengo alergias por los cambios de clima y estuve en un lugar con mucho aire acondicionado, entonces eso hace que me vuelva un poco ronca, ¿no? Bueno, quiero señalar que dando continuidad al trabajo que hemos realizado a lo largo de estos semestres, mi interés está en dilucidar cómo el contenido poderoso que tiene que ver con formas de pensar, de actuar, de reflexionar de manera crítica y analítica,
tiene que estar presente independientemente de la modalidad, abierta, a distancia, en línea, ¿sí? Las tecnologías, como ya lo hemos dicho, son un recurso, pero ¿qué trabajamos en ello? ¿Qué contenidos trabajamos? ¿Qué contenidos escolares? Y por ello es importante señalar, ¿sí?, que este conocimiento escolar ya ha sido cuestionado, analizado desde la sociología del currículum escolar. Eagleton ya lo presentaba y desde 1971 Jung planteaba, ¿sí?, conocimiento y control. Cómo a través también de los contenidos disciplinares hay un control y una distribución desigual de la información. Pero esta visión hegemónica de la realidad tiene que ver con una situación que va en contra de una justicia curricular y de un derecho a la educación, como ahora lo hemos visto, desde los derechos humanos, desde los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo ubicándolos en territorios escolares y educativos. Ahí todavía tengo dudas, les quiero confesar, porque me he encontrado con una bibliografía muy amplia. Si seguimos pensando en la escuela como territorio, la escuela como cuatro paredes, o tenemos que empezar a desterritorializar la escuela, el currículum y el conocimiento, ¿no? Y entonces eso me lleva a una visión desde género como de habitabilidad, donde se dice, estamos en una misma escuela, trabajamos los mismos contenidos, pero la comprensión, el análisis y la discusión de ellos está dado por el género, por mi clase social, por mi formación, por mi profesión. Entonces, ¿cómo queremos homogeneizar un contenido en una situación heterogénea, ¿no? En fin, realmente lo que planteo son más dudas que afirmaciones y en la búsqueda de explicarnos hasta este momento cómo los contenidos tienen que ver con visiones culturales, con visiones sociales, y que en este momento es importante recuperarlos porque después de la pandemia ya vimos la brecha digital, la brecha cognitiva, ya lo estuvimos trabajando, pero que va más allá en el sentido de que es un posicionamiento ético, social, político, económico, en fin. De eso va a tratar mi sesión. Muchas gracias. No, gracias a ti, Concepción. Bueno, pues como ustedes ven, me detuve porque es la oportunidad de que las sesiones que les corresponden a Rita y a Concepción, pues sean de viva voz ellas quienes les planteen y motiven la temática o problemática que trabajarán. De aquí ya me voy muy rápido. Miren, aquí, no, espérense. Vamos a tener, está por confirmarse, ya tenemos el nombre, pero hasta que se confirme pondremos aquí el nombre, a una ponente que nos hable sobre el tema justicia curricular. Nosotros hubiéramos querido que fuera Ana Gallardo, porque ella lo trabajó en su tesis doctoral, apoyándose en Jorge Torres y sobre todo en O'Connell, que es el autor base que habló de justicia social, de donde es, digamos, la categoría que motivó el pensar la categoría justicia curricular, y ya cada autor la trabaja a su manera. Bueno, esto está por confirmarse con un profesor o profesora invitada, creo que va a ser profesora. En cuanto tenga la confirmación, aquí ya lo notaré. Pero fíjense cómo esto deviene del tema que Concepción nos adelantó: los conocimientos poderosos y la justicia curricular y los territorios educativos. Y aquí abrimos una conferencia particular sobre el tema justicia curricular. Después, ahora en el eje 2, participará nuevamente Rita, otra vez Rita, con la categoría. Fíjense, esta es una forma de pensar categorial. Justamente, Rita inventó esta categoría: código curricular emergente. Por supuesto, ella nos puede platicar desde qué autor
recupera e inventa ella su propia categoría del código curricular. ¿Y qué es lo que ella hace? Bueno, y la particularidad que nos trabajará este semestre sobre las miradas de la población. Aquí están ya las lecturas que Rita nos proporciona, que van a estar en el Drive, por supuesto. Y ahorita le doy la palabra a Rita para que nos precise cómo va a abordar su voz en el segundo eje. Y yo nada más quisiera concluir con mostrarles rápidamente, aquí viene la segunda recensión, aquí tenemos otra profesora invitada, tercera recensión, la participación de Alfredo, en fin, ya no me detengo porque primero quiero que lo lean detenidamente y si hay dudas, y después viene una sesión de lecturas complementarias, bibliografía complementaria, que está en proceso de actualización, porque tenemos lecturas complementarias de anteriores semestres, este semestre Concepción y Rita han agregado otras, yo misma, pero las estamos colocando son complementarias, no las vamos necesariamente que abordar o leer. Rita, te devuelvo la palabra para que nos comentes rápidamente tu participación en el eje 2. Gracias, Berta. Claro. Rápidamente, el Código Curricular Emergente es una categoría que bajé del planteamiento de Ulf P. Lundgren en un libro de 1994, donde él habla de códigos curriculares, libro al cual llegué por Alfredo Furlan. Él fue el que me llevó ahí a trabajar con este cuadro. Y bueno, ahí hay varias ideas que plantea. Yo bajo la idea de código curricular como perfil formativo de la época o ideal formativo de la época, y el planteamiento de que en cada época, de acuerdo a condiciones socioeconómicas y políticas, cambia. Entonces, en la última parte de su libro, él plantea una sola idea que deja correr así de manera muy puntual, pero concreta, muy chiquita, en la que dice que el gran problema del siglo XX es que desde que culmina la modernidad, inicia la posmodernidad en algunas zonas del mundo, no en todas, el perfil formativo que había prevalecido, el ideal formativo que había prevalecido, se difumina, va desapareciendo, y de momento parece que hay un ideal formativo invisible. Y ahí lo deja, no habla más del código curricular invisible. Entonces, bueno, trayendo hasta esta época nuestra este planteamiento de Lundgren y conjuntándolo con una preocupación mía, tiene que ver con la relación entre currículum vivido y currículum prescrito, en donde me he encontrado en muchas ocasiones con que con el currículum prescrito no se puede hacer mucho. Justo por eso es prescrito y está acotado y es institucional. Lo adaptan al aula desde su personal visión y llevan a cabo el currículum vivido. Pero aún así, el currículum vivido, aun cuando me gusta, yo misma lo practico, creo que ya se quedó también corto. Y esto fue visibilizado durante la pandemia. Y ante la pandemia me empecé a preguntar a ver qué está pasando. Porque los padres, literal, se metían a las sesiones de clase de los alumnos y a las explicaciones que el profesor daba y a las comprensiones que el niño tenía y a los sentidos que unos y otros asignaban a los conocimientos. Y ahí dije, a ver, aquí hay algo raro, está pasando algo raro. Y ahí surge la idea de código curricular emergente. Yo creo que está surgiendo una idea distinta de ideal formativo de la época, condicionado por muchas cosas.
y uno de los sujetos que creo que nos pueden expresar mejor ese nuevo ideal formativo son los padres de familia. Para aquellos de ustedes que son padres de familia, yo soy madre de familia, saben cómo se involucra uno en ese terreno y cómo empieza a preocuparse en extremo de qué es lo que les estamos dejando a nuestros hijos y cómo podemos influir. Se congeló tu voz, para que ellos tengan lo que nosotros creemos. Ok. Entonces, lo que estoy planteando en el Código Curricular Emergente es justo la idea que nos arrojan los padres de familia. Esta idea surge en el 2018, creo que es la primera vez que la planteo, así muy rara, y luego la fui avanzando. Quienes han estado varias veces en el seminario me han ido siguiendo en mis trastabilleos y he ido levantando datos ya en campo con padres de familia. Hay una primera publicación que salió, bueno, hay varias publicaciones que salieron en distintos momentos. Y ahorita lo que les voy a compartir es el último levantamiento de datos que tenemos con padres de familia ya clasificados por grupos poblacionales. Estudiantes que son padres, maestros que son padres, profesionistas que son padres, administrativos que son padres y trabajadores de oficios diversos que son padres de familia. Eso es lo que yo voy a compartir con ustedes. Gracias. Y me gustaría agregar algo que me impactó cuando hicimos la planeación, Rita. Dijiste que ellos visualizan bordes de contenidos, ¿verdad? A lo mejor están emergiendo desde las voces de estos padres y en diferentes grupos poblacionales nuevas voces que apuntan hacia nuevos contenidos. Y como ustedes ven, el tema del debate de los contenidos está muy presente este semestre. Y por último, quiero decir que justamente gracias a Rita me dio la oportunidad de mostrar qué es el pensamiento categorial. Dice ella, yo me baso en Lundgren. Lundgren me dio esta categoría, código curricular. Cierra su publicación en los 90s con algo que todavía no está muy claro. Ella lo recupera, ella se hace preguntas y ella inventa una categoría propia. Ese es el pensar categorial, o ese es el ejercicio de pensar de otro modo o de tratar de encontrar nuevos ángulos y miradas frente a esta realidad del dado dándose, del devenir en movimiento. Entonces, si ustedes ven desde la lectura de la realidad hasta los temas muy específicos de currículum, hay puntos de unión, puntos de contacto, un hilo, si no conductor, pero sí un hilo de reflexión que se va abordando a lo largo del semestre. Bueno, pues no sé si mis compañeras me puedan señalar si algo me faltó por decir. Yo voy aquí a cerrar el programa, a dejarlo de compartir. Ya se los coloqué el archivo en el chat para que lo lean con calma, porque tiene nada más ni nada menos que 12 páginas el programa y la programación. Léanlo con calma y si tienen preguntas nos escriben, ya sea en el Facebook o en el correo, y le daremos un par de minutitos a las dudas del programa en la siguiente sesión antes de comenzar con el tema lectura de la realidad. Bueno, me callo y les pregunto si hay alguna duda, alguna reflexión, algún comentario, tanto a quienes ustedes nos están favoreciendo este semestre con su participación, como a mis colegas del equipo docente. ¿Cómo la ven? ¿Los cansamos? No, a ver, aquí hay una reacción, tiene su manita alzada. Yolanda Ramírez, adelante, Yolanda. Muchas gracias, doctora. La verdad es que, primero que nada, muchísimas gracias por tener la oportunidad de poder compartir con ustedes todo este debate, y como bien lo comentó, sobre todo en México, que ahorita se da desde la etapa básica,
con el tema de los libros de texto y todo este debate que se ha generado, que yo creo que tenemos. nos está dando mucho material para poder analizar y justo ver la realidad de estos currículums que de repente pareciera que quedan en esta parte idealizada, que al momento de que llegan a las aulas, que el maestro lo interpreta y que lo hace realidad, pareciera ser un camino de muy buenas intenciones, pero que cierra mal, ¿no? O sea, que no logra los propósitos o los fines de aprendizaje que se buscaban y que al final de cuentas queda como buenas intenciones. Entonces, me parece que el poder compartirlo con otros países también nos va a hacer darnos cuenta de que necesitamos visualizar la formación de sujetos no desde un entorno local, sino de un entorno universal, y que si bien las políticas que hay en cada país o los entornos que hay en cada país afectan, pues yo creo que lo importante es que desde los que estamos inmersos en el tema curricular tengamos esta postura crítica para no verlo como, yo decía, como un llenado de formatos cuando nos toca estar en un departamento que lleva eso, sino más bien llevarlo a ese nivel de conciencia que formará futuros sujetos y que transformará sociedades. Entonces yo sí creo que podemos hacer mucho desde donde estemos. Agradezco mucho que abran las puertas, no solamente a quienes estén estudiando un posgrado, sino a quienes estamos interesados en saber un poco más de esto, porque creo que eso nos da una mirada no solo de cumplir con una meta académica, sino también con unas ganas de querer transformar y querer hacer las cosas diferentes. Entonces agradezco muchísimo la oportunidad. Para mí será un placer poder aprovechar toda su experiencia, todo lo que ustedes ya han vivido desde aspectos teóricos, prácticos y vivenciales, que creo que nos van a aportar mucho y esperemos aprovechar lo más que se pueda. Entonces, muchísimas gracias. Al contrario, Yolanda, gracias por tu participación y esperamos responder en mucho o en algo tus expectativas. ¿Alguien más quiere comentar? Pati, qué bueno. Justamente iba yo a pedir, a ver, alguien que ya está, ya es parte de esta comunidad que sigue y sí, decimos es de las persistentes. Pati, no sé cuántos Total. semestres ya llevas, como 4 o 5, ya no me acuerdo. Más, sí. Sí, ¿verdad? Sí, con el seminario, el otro con Alicia también, es una linda colega, amiga, que aquí nos hemos conocido, de verdad, ha hecho trabajos muy espléndidos. Una de sus ponencias que hizo en equipo en uno de los semestres que ella cursó, nada más quiero decir, dio pie a una publicación. Entonces, estas ponencias, de verdad, resultan trabajos tan interesantes que con la retroalimentación en el foro, las discusiones en el foro, se pueden hacer segundas versiones y potencialmente pueden ser publicaciones, como ha sido en el caso de Patricia y su equipo. Adelante, Patricia, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Sí, yo desde el 2019 que estoy haciendo el seminario, pero es interesante porque todos los semestres son distintos. Son siempre temas distintos y que por lo menos a mí me han llevado a partir de ese tema que tratamos con Silvia Paredes, también de Argentina, que generó esa publicación, y con las devoluciones del foro y las devoluciones de ustedes se potenció y así salió publicada en una revista de la Universidad de San Luis de acá de Argentina. Y a partir de ese tema, con los otros grupos que trabajé, fuimos profundizando. Por eso es tan importante e interesante el tema del trabajo en grupo, que a veces puede resultar un poco, yo diría, incómodo de encontrar los tiempos, de encontrar los momentos, pero es sumamente rico, porque además se conjugan varios países, varias miradas, varios niveles también hay de inicial, de primaria, y la verdad que es sumamente interesante.
Yo quería ver algo que desde esos primeros trabajos que surgieron en la pandemia, que nosotras trabajamos sobre la priorización y la selección de contenidos, cómo se priorizó y se seleccionaron los contenidos ahí en ese primer momento de la pandemia. Y hay algo que fueron apareciendo en los trabajos siguientes. Hicimos en otro seminario un estudio de caso de una maestra mexicana, estudiamos en profundidad cómo ella había trabajado esto. Algo de lo que la doctora Rita hablaba del tema de los padres. Nosotros lo que veíamos, y yo sigo viendo, porque seguí trabajando sobre esto, a pesar de que también lo hago sola, el tema de cómo condicionó muchas veces lo doméstico, que no sé si tiene que ver con el tema que trabaja Rita. Si bien el seminario anterior ella presentó los avances de la investigación, cómo todo eso, esa trama familiar doméstica atrás de los alumnos que estaban en la virtualidad, también de algún modo condicionó a los docentes, en tanto, y en esto acá voy a puntualizar, el horario que se podían conectar o no, la cantidad de dispositivos que las familias tenían disponibles, cómo los padres acompañaban esas clases también, porque también fue algo inédito, que los padres estuvieran en todas las clases, sobre todo en los nenes más chicos, esos primeros años de primario, esos primeros años de jardín, los padres participaban de la clase. Y cuando yo ahora en el último trabajo que estoy ahora terminando de sistematizar, también surge eso, ¿no? Cómo también en algún punto las docentes se veían demandadas por, no sé, más horas de matemática, más horas de lectura, de familias presentes en la clase. No sé si tiene que ver con el tema de la doctora Rita, pero lo estaba pensando mientras ella lo hablaba. Pero sí, aliento a todos a ponerse las pilas y que trabajemos en esto porque es fantástico. Así es, Pati, pues muy, muy interesante. Yo digo, no sé qué opine Rita, pero creo que tiene que ver mucho con esto, que cuando decimos en el subtítulo, vuelvo al subtítulo del seminario, desafíos en movimiento. O sea, seguimos hablando de los mismos desafíos, pero no los vamos a repetir, sino cómo se van complejizando, modulando, moviendo esos desafíos. Cuando decimos nuevas miradas, por ejemplo, no es que los temas sean total y absolutamente nuevos, pero sí la manera en que los observamos está cambiando, porque también nuestras formas de razonamiento, las categorías que vamos revisando, las conceptualizaciones que revisamos en currículum, en didáctica, nos hacen pensar de otro modo, nos hacen mover nuestros objetos de estudio, darle las vueltas, volverlos a mirar. Y en ese sentido estamos viendo la realidad en movimiento y pensando y construyendo y resignificando nuestras propias preocupaciones y objetos de estudio. Entonces, a veces hay momentos en que el seminario es fuertemente teórico, como en el eje 1 con el que vamos a empezar dentro de 8 días. Es un plano epistemológico el que vamos a abordar, ¿sí? Pero luego vamos a ver que ese plano epistemológico nos permite entender la forma en que se organiza el razonamiento, el pensar categorial, para hacer este tipo de planteamientos, para hacerse este tipo de preguntas, ¿sí? Como decía Concepción, creo que estamos viviendo un fuerte momento de interrogación, de movimiento, y tenemos nuevas preguntas, a lo mejor más que afirmaciones y más que respuestas claras y contundentes, estamos abriendo nuevas miradas y nuevas posibilidades y estamos potencializando la categoría de potencialidad que trabaja Semelman como la posibilidad y la viabilidad de nuevos horizontes de futuro, de nuevas posibilidades de realidad, de nuevos proyectos que estamos construyendo. Yo así lo quisiera pensar, ¿verdad? Aunque no tengamos
todas y cada una de las respuestas bien fuertes, bien construidas, pero creo que el pensamiento crítico de este modo de usar críticamente la teoría para hacer una lectura de esta realidad en devenir, en movimiento, a partir de los temas como los que acaba de exponer Patricia o los que expuso la profesora que antecedió, ¿verdad? Dice, bueno, es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Bueno, pero eso nuevo que se dice, realmente, ¿a qué nuevos desafíos nos enfrenta eso nuevo, verdad? Y sobre todo, ahí hay un movimiento, ¿no? Por ejemplo, en México se está utilizando la categoría de codiseño y la categoría en el plano de lo pensado, del currículum formal, codiseño y autonomía profesional del docente y del magisterio. Bueno, eso dice el plan, pero nosotros, ¿cómo lo problematizamos esas categorías y qué hacemos con ellas? ¿Cuáles son nuestras posibilidades de respuesta? Creo que los maestros y las maestras tenemos una oportunidad fuerte de plantear nuevas miradas. Bueno, ahí lo dejo. No sé si alguien quiera continuar bordando. Una de las cosas que surgió de ese primer trabajo y del segundo, que fue el estudio de caso con otro grupo, de otro trabajo final del seminario, fue la idea de autonomía. Y que ese es el tema que yo seguí sola, ¿no? Por fuera del seminario, ¿no? Con un interés personal, profesional. Y la idea de autonomía, en un inicio, en las entrevistas que hice y en los instrumentos que utilicé, en un inicio los docentes y las docentes no se ven autónomos. Como que hay un diseño pensado, hay un currículum prescriptivo, hay una planificación institucional y se ven como acotados a eso. Pero avanzando la entrevista empiezan a darse cuenta que sí fueron autónomos, que hubo decisiones que se toman todos los días y en el contexto de la pandemia hubo decisiones inéditas, nuevas, nunca pensadas, y entonces empiezan como a reconocer esa autonomía. Pero se necesita esto, problematizar esa idea para que empiecen a reconocerse. Eso es algo que yo he notado en estas entrevistas y en esta investigación que estoy terminando, ¿no? Esta cuestión de verse autónomos, pero cuesta verse autónomo. Claro. Claro, porque es todo un reto, una responsabilidad y un cambio que pues no, es un proceso, ¿verdad? Bueno, nosotras en ese primer texto, en ese primer trabajo le pusimos dislocación pandémica a esta situación. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí vamos, ¿verdad? Pues de eso se trata este seminario. Como ustedes ven, es una reflexión colectiva, sabrosa para muchas y muchos de nosotros. La disfrutamos y pues, ¿qué les podemos decir? Aquí estamos, haciendo un esfuerzo semestre a semestre. Sí es un seminario académico, muy académico, pero sobre todo pretendemos que sea un seminario vivo porque estamos trabajando con lo humano de la realidad y como decía Nietzsche, a veces lo humano es demasiado humano, ¿verdad? Somos demasiado humanos, estamos siendo demasiado humanos. Y eso antes no se veía en currículum, ¿no? Pero bueno, está bien. Ahí vamos. Pues no sé si haya algo más con esta presentación. Sí, Rita. Yo quisiera tocar una cuestión que veo y siento desde hace varios años que nos atañe a todos y es lo que me emociona mucho, ¿no? Algo que llamaba Se congela tu voz, Rita, a lo mejor si cierras tu cámara. una de preocupaciones, por no llamarla equivalencial, que cruza todo de
o proviene de toda Latinoamérica. El grave situación de oscilamiento entre derecha e izquierda en toda Latinoamérica, que nos tiene a todos literalmente pendiendo de un hilo. En estos videos que les platicaba, si bien es algo que se refiere, uno de ellos, Fabricio Mejía, se refiere a la situación, les va a llamar muchísimo la atención las Como que se congela la voz, Rita, si pudiera cerrar les tu va a llamar mucho cámara. la atención la cercanía. Rita, si A ver, cierras voy a ver. tantito tu... Ándale. A ver, entonces, rápidamente, el video de Fabricio Mejía toca cosas que nos atañen a todos y que si bien se refiere a la situación mexicana, les va a llamar mucho la atención la cercanía, coincidencia de fechas y eventos en todos los países latinoamericanos y en todo México. Les va a llamar mucho la atención el planteamiento de la procedencia histórica de todos nosotros, los latinoamericanos, del planteamiento de Enrique Dussel. Y va a decir, caramba, aquí hay algo que nos jala a todos. El planteamiento de Daniel Saur, que habla de un paradigma educativo distinto. Y bueno, ya sé que todos conocen a Daniel Saur, pero ubiquémoslo en Argentina, el lugar más al sur de de Latinoamérica, y México pues hasta el norte, ¿no? Y tenemos cosas en común, conjuntamente, históricamente. Entonces creo que esa es una parte, traduzco por, bueno, le doy sentido por dimensión política, una mirada política de lo que estamos viviendo. Y un poco eso, ese es el sentido de ese segundo eje que tenemos ahí propuesto para comentar entre todos nosotros. Y lo traigo a colación porque además de ser algo que nos reúne, que nos significa, que nos da sentido como latinoamericanos, es algo que también nos reclama y nos interpela y nos llama a dar respuestas en el nivel que podamos, cada quien. No se trata de cosas sumamente difíciles y complejas, pero cosas que cada uno de nosotros pueda hacer desde el lugar donde está parado. Y bueno, ahí lo dejo. Gracias, Berta. No, gracias a ti, Rita. Bueno, pues creo que hemos abordado, desde mi punto de vista, reservado que ustedes me digan, el encuadre, que es el propósito de esta sesión del programa. Hemos escuchado las participaciones de quienes ya estuvieron en el seminario en versiones anteriores, como de gente que por primera vez se acerca a nosotros. Esperemos que el entusiasmo lo mantengamos vivo entre todas y todos y que lleguemos a buen puerto. La sesión se está grabando. Se va a quedar alojada tanto en el Facebook del seminario como en el canal de YouTube del seminario Currículum Latinoamericano, por si quieren volver a escuchar alguna parte o regresar a algo que aquí se planteó y verlo nuevamente, pues siempre todas las sesiones y las conferencias y las participaciones de los profesores invitados quedan alojados. Y como ustedes ven, esos materiales los recuperamos y se vuelven documentos de video, de audio, de texto que podemos seguir empleando, ¿no? No es que ya hicimos una lectura y se quedó en el cajón y vamos a otra. Estamos recuperamos discusiones que tenemos en semestres anteriores, pero los actualizamos
a partir de los propósitos que cada semestre se plantea. ¿Qué otra cosa me resta por decir? Algo que les quiero comentar. Miren, yo el día de mañana le voy a robar unos minutitos a Ana, nada más para poner en orden la organización del seminario. Ya en el Drive están las fichas de identificación que ustedes nos hicieron el favor de llenar. Si alguien no ha llenado su ficha de identificación, si acaso a alguien le falta, llénenla, por favor, aunque ya hayan participado en anteriores semestres. ¿Por qué? Porque a partir de esas fichas de identificación y sus intereses temáticos, organizamos por ejes de interés, todavía no títulos de ponencia, ejes de interés, los equipos, ¿sí? Y a mí me gustaría presentarles antes de la primera sesión de trabajo en equipos cómo van a quedar conformados, una lista con los equipos y los nombres de sus integrantes para que ustedes se vean en una línea de interés. A lo mejor podemos hacer algunos cambios a petición de ustedes, ¿verdad? Mira, este otro tema igual me interesa y me quisiera cambiar. Digo, se pueden hacer. Pero es muy importante que nos planteen sus intereses temáticos para que con base en ellos podamos organizar los equipos, como dijo Ana, entre 4 o 5 a lo más participantes para que sean balanceados y se puedan trabajar bien y poderles difundir la lista de los ejes de interés y de los integrantes del equipo 1, del 2, del 3, los equipos que resulten. ¿De acuerdo? Eso... por favor, si a alguien todavía le falta su ficha de identificación para que podamos identificar sus instituciones, sus prácticas, su nivel educativo en el que trabajan y sobre todo sus intereses en currículum para que así hagamos una mejor organización de equipos posible, ¿verdad? Pues de mi parte no hay nada más. No sé si mis colegas Ana, Concepción o Rita quisieran agregar algo más. Creo que hemos cubierto el encuadre y la presentación del programa en esta sesión y podemos por el día de hoy dejarlo hasta aquí. La próxima sesión sí ocuparemos las 3 horas, porque el temita que vamos a trabajar lo amerita las 3 horas, pero por hoy podemos retirarnos, sobre todo en atención a nuestras colegas argentinas, que ellos están, acuérdense, 3 horas adelante que nosotros. Y mis respetos por su aguante, de verdad. Bueno, aquí estamos, sí. Bueno, Rita, Ana, Concepción, no sé si quieran decir algo de despedida. No, ya está dicho todo por hoy. Por ahora. Por ahora. Lo demás vendrá después. Pues no me queda más que agradecerles su confianza, su acompañamiento en hacer esta comunidad reflexiva, fraterna, solidaria, de educadores y educadoras muy comprometidas y comprometidos. Gracias y nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Hasta luego. noches, gracias. Gracias. Dios bendiga.